Kim Anderson es una testigo de Jehová modelo, pura de corazón con sólida fe. Kim creía que solo los testigos de Jehová sabían la verdad, que el resto del mundo vivía en una mentira. Obedece a los presbíteros de la iglesia, quienes tienen absoluta autoridad sobre su congregación. Se debe temer a los presbíteros. Es como jugar a ser Dios con la vida de las personas y es peligroso. Si Kim no es cuidadosa, su obediencia fiel la atrapará en un infierno propio. No debió haber pasado. Simplemente no podía creerlo. Es el peor final posible. Mortal. Testigos de Jehová. Todos están en posición. El secuestrador tiene una carabina recortada. ¿Están en la habitación? La policía rodeó el apartamento, hizo un perímetro. Es una situación muy difícil para la policía. Intentamos poner un negociador al teléfono con la persona que tenía el arma. Aléjense, ¿me oyen? Pero este es un hombre que no puede ser convencido. La mujer dijo: ay Dios, vaya a la habitación con los niños. Y tiró el teléfono. Grité, grité y grité. Aún tengo pesadillas. Cubre esa ventana. ¿Cómo sucedió? Debe haber una razón. Indagué en mi crianza religiosa. Se transformó en Jehová, debe saber. ¿Por qué? Kim era muy atractiva, muy inteligente, siempre bajo control. Creció como testigo de Jehová y estaba convencida de que cualquier cosa les traería la muerte a todos. Burnaby, Canadá, es un pequeño enclave en el corazón del noroeste pacífico. Por muchas generaciones fue hogar de una comunidad cerrada de testigos de Jehová, incluida la familia de Kim Anderson. Se hacen llamar las personas más felices del planeta. Comparten historias de cómo la gente se les acerca por lo felices que son. Los testigos de Jehová se originaron en el siglo XIX en Estados Unidos. Son una comunidad cristiana distinguida por la creencia en un Dios llamado Jehová y con un código moral muy estricto. Creen que son personas únicas, especialmente elegidas para diferenciarse. Aspiran a vivir en un paraíso en paz, armonía y perfección. El resto del mundo es dominado por el diablo. En los años 60, Kim es hija única de una familia de devotos testigos de Jehová. Con aplicación sigue el camino que la iglesia le marca. Era muy idealista. Ella quería servir a Jehová. Estamos en la verdad. Y servir a Jehová es una forma de vida que consume. Como todos los testigos, Kim y su familia deben asistir a las reuniones de la iglesia 3 veces por semana. Pasan el resto de su tiempo deambulando las calles vecinas, ofreciendo estudios de la Biblia a los no creyentes. Su ministerio puerta a puerta es muy importante, convertir a las personas a su religión. Se distribuyen millones de libros y revistas cada día en todo el mundo. Se dice a los testigos de Jehová que es su responsabilidad salvar la mayor cantidad de almas que puedan. Es una misión urgente, motivada por la fundamental creencia de que el apocalipsis es inminente. Los testigos creen que estamos viviendo los últimos días de la Tierra. Cuando llegue ese Armagedón, matará a todos. Todos, menos los testigos de Jehová, quienes serán elegidos para vivir en un paraíso post-apocalíptico, limpio de todo mal y pecado. Será como el cielo sobre la tierra, como el jardín del Edén, pero más grande. Kim realmente creía que estas cosas sucederían. Los testigos de Jehová esperan fervientemente el fin del mundo, al que consideran deficiente y corrupto. A pesar del inminente apocalipsis, con 8 años, Kim disfruta de su niñez en la iglesia.
hasta el día en que se entera que sus padres se están separando. No, por favor, no. Para su madre, el divorcio es especialmente traumatizante. Las mujeres que son parte de la comunidad de los testigos de Jehová y que no están casadas, especialmente las divorciadas, están al margen de esa sociedad. Ya no son parte de la estructura de poder de la congregación. La única forma de ser aceptada en la comunidad es estando casada. La madre de Kim pierde el respeto de la iglesia. Se encuentra desde afuera mirando hacia adentro. Hubo un escándalo en la congregación local. Su madre había pasado por un momento difícil. Kim tenía muchas inseguridades, pero no lo decía a menudo. Era muy reservada. La fe de Kim permanece fuerte, pero ver a su madre soportar el estigma del divorcio es algo que jamás olvidará. En abril de 1972, Kim ya era una devota alumna del colegio secundario. ¿Oyó las buenas noticias? Trabaja hasta 100 horas por semana como misionera de tiempo completo. Kim sentía que era importante intentar salvar a la gente, ir puerta a puerta y convertirlos. Como sus compañeros testigos de Jehová, Kim se ve como un ser aparte del mundo seglar. Se aconseja a los testigos de Jehová mantener sus relaciones con forasteros, no testigos de Jehová, al mínimo. Así que Kim no tenía muchos amigos, no era popular. Kim jamás vivirá experiencias que sus compañeros de clase dan por sentadas. Los testigos de Jehová no tienen permitido votar, celebrar la Navidad, el día de San Valentín, ni mucho menos las fiestas de cumpleaños. Creen que esas festividades se basan en paganismos. La sociedad seglar ha corrompido a toda la cristiandad. Tienen un sistema de presbíteros que ejerce estricto control sobre sus miembros. La secta de los testigos de Jehová rebalsa de reglas y reglamentos. Pero a Kim no le molesta seguir estas reglas, y hay una en la que está particularmente concentrada: casarse con un testigo de Jehová tan devoto como ella. Ella deseaba encontrar un testigo de Jehová líder y fuerte. Tal vez creía que Jim cumplía con esa característica. Jim es Jim Kostelnik, un testigo de Jehová de tercera generación. Kim lo conoce en una fiesta una noche de primavera de 1972. Ella tiene 18 años y Jim 25. Los jóvenes testigos solían bailar en esos tiempos y ella estaba contra la pared, ya saben, allí sentada. Los dos comenzaron a conversar. ¿Bailarías conmigo? Ella era simple, tenía cabello marrón largo y algunas cosas que la hacían dulce. Tenía una cordialidad y una gracia que me gustaban. Me llamo Jim. Jim, soy Kim. Después de un año de salir, los presbíteros de la iglesia local aprueban el matrimonio. El día de la boda en Kingdom Hall es mágico. Los testigos de Jehová gastamos y disfrutamos estas bodas. No tenemos otras celebraciones como Navidad que los forasteros tienen. Las bodas son muy importantes. La vida de la joven pareja recién casada gira en torno al trabajo en la iglesia y sus planes de formar una familia. A los 3 años de casada, Kim da a luz a un niño llamado Yuri y a una niña llamada Lindsay. Kim era una excelente madre, muy devota a sus hijos. Puedes nacer con habilidad de madre o no, ella la tenía. Lindsay era tan rubia y su risa tan contagiosa. Simplemente se regocijaba de la vida. Yuri era un verdadero pensador. La inteligencia que poseía superaba su corta edad. El dinero no sobra en la joven familia. Jim trabaja como conserje, mientras Kim se queda en la casa cuidando a los niños. Su universo comienza y termina en la iglesia. Íbamos a 3 reuniones por semana. Hacía 100 horas por mes en ministerio puerta a puerta. Para 1974, el evangelismo de la pareja crece más fervientemente. El final de los días está sobre nosotros. Los líderes de la iglesia aseguran que Jehová les dijo el año exacto en que el mundo terminaría, 1975. El Armagedón está llegando. Ya no habría más lamentos, no habría más enfermedades, no más muertes. Todo sería maravilloso y radiante. Jim y Kim esperan impacientemente al año nuevo. Pero 1975 pasa sin apocalipsis. Se suponía que el mundo terminaría y no sucedió.
Es una pesadilla de relaciones públicas para la iglesia. Nos ha negado el embeleso por el momento. Y para algunos testigos causa una crisis de fe. Uno de ellos es Jim Kostelnik. Había miles de predicciones que se hacían respecto al fin del mundo. Llegaba cerca del 1800, en 1914 y llegaba en 1975. Esto venden los testigos, una promesa que no pueden cumplir. Si tienes preguntas, entonces hazlas. Si se equivocaron con el fin del mundo, ¿por qué piensas que tengan razón con lo demás? Profundamente perturbado, Jim expresa abiertamente algunas de las dudas que tiene sobre la iglesia. Comencé a hacer preguntas. Hablé con Kim al respecto. Me dijo que fuera con los presbíteros, que hablara con ellos, y ellos no tenían respuestas. Me dijeron que continuara yendo a las reuniones y el ministerio puerta a puerta, y eso me hizo enojar. Kim se encuentra devastada por la pérdida de fe de Jim. La suya permanece tan fuerte como siempre. Sabe que el subversivo comportamiento de Jim puede tener consecuencias peligrosas para su matrimonio y su propia posición en la iglesia. Quienes cuestionan la validez de las creencias de los testigos de Jehová pueden ser sancionados, o les pueden quitar su membresía, o pueden ser excomulgados. Si toda tu familia es testigo de Jehová, pierdes a toda tu familia. A Kim la asustaba no complacer a los presbíteros. Ella creía que debía continuar siendo una testigo para mantener su vida y la de sus hijos. A Kim aún la tortura lo que le sucedió a su madre, una divorciada condenada por la iglesia. Pero llegó el momento de que Kim tome una dolorosa decisión. Y lo que debe hacer tendrá inimaginables y tristes consecuencias para todo y todos los que ella ama. Es difícil dar tu poder a personas que dicen hablar con Dios. Esos miedos la acompañaban todo el tiempo. No tenían lugar a donde correr o esconderse. Es 1976. Los testigos de Jehová alrededor del mundo, incluidos Jim y Kim Kostelnik, están sorprendidos por seguir con vida. Los líderes de la iglesia profetizan que este año jamás llegaría, que el mundo terminaría antes. Todos serán destruidos por el Armagedón, excepto los testigos de Jehová. Eso es lo que esperábamos en 1975. Y no sucedió. Pero los líderes de la iglesia aún afirman que el apocalipsis está llegando y que la culpa de la demora la tiene de alguna forma la congregación. El mundo nos encuentra a la espera. En las asambleas, los oradores de los testigos decían que era nuestra culpa. Estaban culpando a sus miembros, y eso realmente me molestó. Ahora Jim amenaza abiertamente con dejar la iglesia, un paso radical que podría destruir la posición de su familia en la comunidad. Para Kim, las verbalizadas dudas de su marido crean una clase diferente de apocalipsis. Con respecto a los traidores, se te enseña que hay que temerle a eso o serás parte del mal. Kim no solo estaba molesta porque, ya saben, era una verdadera creyente, sino porque también había buscado un testigo líder y fuerte en su marido y comenzaba a darse cuenta de que eso no estaba funcionando. Kim pide a sus presbíteros hacer una reunión, conocida como comité judicial, para que puedan guiarla al camino correcto. Le dicen que es mejor ser madre soltera que criar a sus hijos con una persona no creyente. Kim jamás cuestionó la autoridad de los testigos. Se debe temer a los presbíteros por su dura respuesta a los pecados. Luego de 6 años de matrimonio con Kim Kostelnik, Kim pide el divorcio. Jim es excomulgado de los testigos de Jehová. Si eres excomulgado, puede haber un rango de consecuencias. La más severa es ser apartado. La iglesia determina que Jim debe ser apartado. Así que se espera que Kim y sus hijos corten cualquier tipo de contacto con él. Oigan, nos veremos muy pronto, ¿sí? Jim deja a su familia. Sentí que era un traidor. Pensé que no estaba haciendo lo correcto. Pero de alguna forma no tenía opción, porque ella quería seguir adelante con su vida. Cuando sale el divorcio en abril de 1980, Kim se transforma en una mujer soltera en una congregación que la menosprecia. Lo que había sucedido a su madre estaba sucediéndole a ella. Su peor pesadilla se hace realidad.
Kim y yo y algunas de nosotros estábamos un poco afuera. Sentí que nos trataban como ciudadanas de segunda clase. Los amigos de Kim la evitan. En las reuniones, la gente se daba la vuelta. En la jerarquía de los testigos, aún un niño de 10 años, si está bautizado, es considerado más que la mujer. Se supone que las mujeres son subordinadas. Ella era solo una mujer. Kim sabe que existe una sola forma de arreglar la situación con la comunidad. Ella buscaba un buen marido testigo. Su objetivo era encontrar un mejor representante espiritual de lo que yo fui para ella y los niños. Solo un mes luego de estar oficialmente divorciada, Kim se prepara para asistir a un retiro patrocinado por la iglesia en Maui. Está decidida a encontrar un esposo. Había un lugar allí que recibía a los testigos de Jehová. Creo que era operado por una pareja de testigos. La mañana luego de su llegada, le presentan a Kim un hombre de Texas. Su nombre es Jeff Anderson. Él era un caballero, respetuoso, siempre bien arreglado, de 1,82 m aproximadamente. Jeff le dice que vive en Hawái y trabaja como DJ. Y como la mayoría de las personas en este resort, ambos comparten algo muy importante. Decía ser un testigo de Jehová leal. Ambos se enamoran. Como no están casados, la iglesia no considera bueno que estén a solas. El sistema de presbíteros controla la actividad de implicación de su congregación. Durante la siguiente semana, Kim y Jeff disfrutan de un cortejo supervisado. De chaperones tenían a una pareja de amigos de Kim. Viajaron por la isla y él la enamoró. El último día de vacaciones de Kim, Jeff le confiesa que se ha enamorado de ella. Kim está emocionada. Me divertí mucho hoy. Cuando regresó de Hawái, me contó de Jeff. Él era testigo. Él iba a trabajar en una estación de radio y su vida iba a mejorar. Él no dejaba de halagarla, enviarle flores y cartas y llamarla. Yo solo quería hacerte una pregunta. Luego, en enero de 1981, Jeff le propone matrimonio por teléfono y Kim acepta. ¿Sí? Es un torbellino de romance, pero están emocionados por comenzar su nueva vida y criar una familia devota en la iglesia. Ella realmente quería ser amada, quería casarse con un buen presbítero testigo de Jehová y tener la vida perfecta que soñaba. Se fija una ficha de boda para agosto de 1981 en Houston, Texas, donde vive la madre de Jeff. Parece un sueño transformado en realidad cuando Kim empaca y vuela al sur con sus hijos para el gran día. Recuerdo que mi madre estuvo en la boda. Tenían un padrino y una dama de honor con hermosos vestidos. Pero una vez que llega el día de la boda, todo comienza a salir mal. Está llegando tarde. Debe tener una buena razón. Jeff llega tarde a su boda. Ni siquiera tiene los anillos. ¿Te encuentras bien? Estoy bien. ¿Por qué preguntas? Porque llegas 1 hora tarde. Estoy aquí, ¿cierto? Cuando Kim lo cuestiona, él sorprende a todos al gritarle, con malicia: No hagas un melodrama. Oh, ok. Las personas se dieron cuenta de que no era material para testigo, sin dudas. Mi madre siempre tuvo un radar para hombres abusivos. Ella creía que ese hombre era muy abusivo. Otras personas criticaban a Jeff. Ella se sentía segura, pero le dije que era adulta y lo suficientemente inteligente para decidir qué le convenía. Sin los anillos, Kim y Jeff dicen sus votos. Su matrimonio comienza tambaleante, pero Kim está decidida a ser una fiel esposa y recuperar su buena posición en la iglesia que ama. Esa misma semana, Jeff revela la verdad. Siempre le mintió. Estuvo arrestado por robo menor. Jamás tuvo un trabajo estable. No es un DJ que vive en Hawái. No tiene trabajo y vive en Houston con su madre. Jeff lo que hacía era montar un personaje que no era cierto. Solo quería encontrar una esposa. Yo creí que era un perdedor desde el primer día.
Kim está sorprendida e incluso lo que más le molesta es que aunque Jeff fue bautizado como testigo de Jehová, no es el seguidor devoto que le dijo que era durante el cortejo. Quiero mencionar otra vez. Si voy a estar... Jeff Anderson podía fingir ser un leal testigo. No. Conocía la charlatanería que los testigos de Jehová usan. Pero no creo que estuviera particularmente enamorado de la religión. Creo que era una relación por conveniencia. Su asociación con los testigos de Jehová. Estoy trabajando en eso. Quiero que todos sean felices conmigo. Jeff prometió que se mudaría nuevamente a Canadá después de la boda, pero no tiene el dinero suficiente. No soy un mentiroso. Kim y sus 2 hijos se mudan a un pequeño apartamento en las afueras de Houston. Esta es mi casa. Ella estaba un poco frustrada. Jeff no contribuía financieramente. Esta no es la vida que le prometieron a Kim, pero como buena testigo, ella debe respetar al nuevo patriarca de la familia. Es verdad. Tienes razón. Las cosas van de mal en peor. Jeff domina con puño de acero, critica las compras y el cuidado de la casa de Kim, exigiendo saber dónde se encuentra cada momento, y su frío dominio sobre ella se torna físico. No, por favor. Cuando Kim se niega sexualmente a Jeff, él la toma por la fuerza. Jeff está siendo muy violento en el sexo con ella. La quiere violar. Ella le temía. Creo que estaba aterrorizada. Para mantener a Kim a raya, Jeff amenaza con ir a los presbíteros de la iglesia si se resiste. Kim sabe que a sus ojos y a los ojos de Jehová, ella sería vista como la errada. Existe una regla no escrita de que las mujeres testigos de Jehová deben darle sus favores, es decir, favores sexuales, a sus maridos. Las mujeres deben ser subordinadas sexualmente a sus maridos. Sí, todo está bien. Kim mantiene su creciente temor y ansiedad ocultos. Pero son solo 3 semanas de casados. Su hija Lindsay habla por teléfono con su padre y le dice algo que lo deja helado. Mamá y Jeff se pelearon y se lastimaron. Le deja saber que vio una pelea entre Kim y Jeff que terminó con ambas caras ensangrentadas. Cuando le preguntamos a Kim nos dijo, oh no, fue solo un accidente, estábamos desempacando y nos chocamos las cabezas. Y yo le creí. Para Kim, ir con la policía no es una opción. Tampoco es reportar el accidente a la iglesia. Si hablas con los presbíteros, el hombre es la cabeza. Si el hombre te dice cómo vestir, debes vestirte así. Si el hombre te dice cómo sentarte, así será. Si te dice cómo comer en la mesa, lo respetas. Si no lo haces, eres insubordinada. Por experiencia, las mujeres en relaciones abusivas, la mayoría suele no quejarse. Además, la iglesia no vería bien la solicitud de un segundo divorcio. Si los presbíteros no creen que tengas razones para el divorcio, entonces estás atrapada. Entre la espada y la pared, Kim intenta hacer lo mejor que puede. Por otro mes, la familia lucha por salir adelante, hasta que Kim comienza a sospechar algo que ninguna madre puede ignorar. Kim sospecha que Jeff estaba abusando de al menos uno de sus hijos. Kim no está segura de qué clase de abuso, pero tiene un presentimiento terrible. Claramente, algo muy grave sucedía. Creo que ella lo sabía, pero no se animaba a hablar de eso. Kim no sabe a quién acudir. Todo lo que sabe es que no puede quedarse sin hacer nada mientras lastiman a sus inocentes hijos. Así que solo 6 semanas después de la boda, Kim logra que le presten el dinero suficiente para regresar a Canadá con sus hijos. Recuerdo que Kim y los niños se quedaron con nosotros. Todo lo que recuerdo es que era hermoso tener a Yuri y Lindsay cerca. Adoraba la alegría y belleza de esos niños. Esperando fervientemente que la comprendan, Kim va directamente a hablar con los presbíteros de la iglesia. Él mintió. Me dijo que era un testigo de Jehová. Les dice que fue engañada por Jeff. Continúa. Describe las peleas, el violento sexo. Él abusaba siempre de mí y... la sospecha del abuso de sus hijos. Pide a los presbíteros que apoyen su decisión de dejar el matrimonio. Este hombre no era bueno para ella. Intentó razonar con ellos, comprometerlos, que prestaran más atención a los problemas que tenía con él.
Pero los presbíteros de la iglesia no están convencidos. Creían que Kim no tenía pruebas sólidas de que Jeff estuviera haciendo algo a los niños. Y quizá el problema lo tenía ella y no Jeff. Tú ya te has divorciado. Lo discutimos. Pensaban que era desleal o cabeza dura. Intenta hacer que este matrimonio funcione y sé una esposa solícita y leal. Los presbíteros de la iglesia dicen a Kim que ella está obligada por escritura a hacer que su matrimonio funcione. Kim estaba abatida. Estaba aferrándose como podía a su ideal de vida. Si Kim desobedece a los presbíteros, enfrentaría la posibilidad de ser excomulgada, apartada de la iglesia y de su familia. Era aterrorizante. Kim creció como testigo. Es lo único que conoció y estaba segura de que otra cosa llevaría a la muerte a todos. A pesar de su instinto por proteger a su familia de su marido, por supuesto, Kim declina ante la autoridad de los presbíteros. Será lo mejor. Invita a Jeff a ir a Canadá. Por dentro esperaba que él desapareciera y la dejara en paz, pero debía demostrar a los presbíteros que ella cumplía con el matrimonio. Kim estaba atrapada en un callejón de querer pertenecer, querer encajar. En septiembre de 1982, los presbíteros de la iglesia le dicen a Kim que se reúna con su abusivo marido, Jeff, que haga funcionar su matrimonio. Cree que no tiene opción más que seguir las órdenes. Debía conformar a los testigos de Jehová con lo que esperaban que ella fuera como esposa. Pero cuando Jeff se muda a Canadá para vivir con Kim y los niños, no tarda mucho en volver a retomar donde había dejado. ¿Dónde están mis cigarros? Te pedí una sola cosa de la tienda. Sí, cigarros, eso solo. Sí. Y no puedes hacerlo. Qué desconsiderada eres. No puede conservar un trabajo. Es violento e impredecible. Y para más horror, Kim está convencida de que comenzó a abusar de su hija Lindsay nuevamente. Era retorcido, malvado, horrible. No podemos imaginar tal crueldad. Es verdad. Ella debía hacer de cuenta que seguía adelante, aunque al mismo tiempo no quisiera saber nada con su segundo marido. Para julio de 1984, Kim vive en un cuento de terror. Tenía mucho miedo, miedo de Jeff, de los presbíteros, miedo de su futuro. Esta vez, el miedo de Kim dispara acciones desesperadas. Decide una vez más acercarse a los presbíteros con la súplica final de que la dejen divorciarse. Los presbíteros entrevistan a Jeff y Kim por separado. Kim da nuevas pruebas de los abusos de Jeff. Jeff, estamos listos. Reza para que, esta vez, sus súplicas no caigan en oídos sordos. Siempre ha sido tan obstinada y desobediente. Inventa muchas historias. Pero cuando finalizan las entrevistas, Kim recibe devastadoras noticias. El falso testimonio contra un miembro de la comunidad es algo muy serio. Él la venció en las entrevistas con los presbíteros. No solo rechazan el pedido de divorcio de Kim, sino que también la castigan por presentar más falsos cargos contra Jeff y no ser una esposa testigo solícita. Estaba muy enojada porque los presbíteros no le creían, solo le creían a Jeff. Camino a casa, Kim enfrenta la verdad. No tiene ningún tipo de poder dentro de los confines de su amada religión. Estaba entre la espada y la pared, entre las autoridades de los testigos de Jehová y lo que era bueno para ella y los niños. Por primera vez en su vida, Kim cuestiona a aquellos que dicen hablar por Jehová. Los presbíteros son solo personas y también cometen errores. Ella podía ver esas fallas. Por el bien de sus hijos, Kim siente que no tiene otra opción más que arriesgar todo lo que ella conoce y dejar a su esposo tan pronto como sea posible. Así que el 21 de julio de 1984, Kim planea un escape. Esperó a que él regresara a casa. Esperó a que estuviera en la ducha. Mientras Jeff se encuentra en el baño, Kim junta a los niños y se fuga. ¿Kim? ¿Kim? Tomó el carro y vino a mi casa. ¿Kim? Jeff no sabía dónde estaba. Lo planeaste desde el comienzo, ¿cierto? Jeff no tolera el abandono. Enojado y en búsqueda de venganza, lo reporta como esposa en fuga a los presbíteros. Ella se fugó.
Algunas personas no soportan el rechazo y su respuesta es la venganza. La iglesia exige a Kim regresar a su hogar. Ella se niega. Jeff está sorprendido por su rebelión. Él había confiado en la devoción de Kim por su iglesia para controlarla, pero eso ya no funciona. Su control, el que era esencial para él, tener ese control, se le estaba escapando. En otoño de 1984, Kim regresa al apartamento y Jeff se marcha. Pero él no se rendirá. Toma un apartamento en el sótano del edificio de enfrente y deja saber que ahí se encuentra. Él la acosaba, la observaba, le enviaba notas, probablemente notas de amor, hacía que su piel se erizara. Básicamente, si no puedo tenerte, nadie podrá. Jeff llama noche y día exigiendo la reconciliación. Como la iglesia apoya los intentos de Jeff de recuperarla, él cree que Jehová está de su lado. Fue rechazado por ella y no podía aceptarlo. Sentía enojo, miedo, celos, venganza. No quería superarlo. Las cosas incrementan. Jeff comienza a entrar por la fuerza a la casa de Kim. Saboteaba sus aparatos eléctricos al modificar las conexiones, trucos sucios para hacerle saber que él aún estaba allí y hacía su vida miserable. Jeff parece imparable. Kim vive todos los días con miedo de que su familia esté en peligro en su propia casa. Yuri y Lindsay quedaron atrapados en el fuego cruzado y era muy difícil para ellos soportar eso y la sensación de inseguridad que debían tener. Kim cambia las cerraduras y reza. La próxima vez que Jeff aparezca, no sabemos qué pueda pasar. Algunas personas no soportan el rechazo, pero no todas llegan a ese nivel de violencia. Para hacer eso, la persona debe ser rara o estar enferma. En el verano de 1985, la devota testigo de Jehová, Kim Anderson, sigue aterrada de su esposo abusivo Jeff, del cual está separada. Él debía tener el poder y control. No soportaba el rechazo. Seguía persiguiéndola y persiguiéndola. Como su iglesia no reconoce la gravedad de la situación, Kim tomó el asunto en sus propias manos. Convenció a Jeff de que se mudara y cambió las cerraduras, pero no sabe si pedir ayuda. Kim tenía mucho cuidado con lo que decía, como si le temiera a algo. Yo sentía ese temor. El 29 de agosto es un día caluroso de verano. ¿Sí? Kim está en casa al teléfono con su madre. Por el momento había sido una buena mañana y Kim se sentía tranquila por primera vez en mucho tiempo. Tan tranquila que olvidó trabar la puerta principal. Jeff entra en la cocina de Kim. Simplemente entró. Kim estaba allí y los niños en la habitación. Antes de que Kim pueda reaccionar, se encuentra mirando el cañón de una carabina recortada. Mamá, debo colgar. Hablamos luego, ¿bien? Kim llamó y se la escuchaba aterrada. No podía hablar. ¿Dónde están? ¿En la habitación? Kim aún se encuentra al otro lado de la línea. Confundida y agitada, llama a emergencias. Dijo que él tiene un arma. El llamado inmediatamente dispara la respuesta de un equipo policial. A los minutos, un negociador de secuestros de la policía local llama al apartamento de Kim. ¿Hola? Es muy difícil para la policía apaciguar la situación para que no se intensifique. Todos están en posición. Manda a todos. Estamos preparándonos en la ubicación. Mientras Kim intenta desesperadamente explicar qué sucede, ve a Jeff caminando hacia Yuri y Lindsay. Por favor, apúrense. Está en la habitación. Ella dijo, oh por Dios, está entrando a la habitación con los niños. ¡Hagan lo que les digo! Uno intenta razonar con ellos. Si la pelea es con su esposa, el negociador intentará que libere a los niños primero. Luego, continuará intentando convencerlo de que se entregue. Por favor, vengan. Kim logra alejar a Jeff de los niños. Es la policía. Y al teléfono. Quieren hablar contigo. ¿Hola? Les diré que se alejen. Jeff amenaza con asesinar a todos si la policía intenta intervenir. Lo digo en serio, que no se acerquen. ¿Me oye? Y luego, a las 11:16 a.m., se corta la comunicación. La policía rodeó el edificio.
No puedes apresurarte a entrar. Debes tener en cuenta el peligro que corren las personas que están en la casa. Jamás me amaste. Dijiste que me amabas, pero jamás me amaste. Según los informes de la policía sobre este episodio, ¡No me mires! toda la familia se encuentra en una habitación trasera y Jeff le grita a Kim, quejándose de todo el dolor que él dice que ella le causó. Durante una hora la regañó y la torturó verbalmente. No puedo creer que me hicieras esto. Le decía, ¿por qué me rechazaste y por qué no podemos estar juntos de nuevo? Kim intenta culparse por la falla de su matrimonio. Como tu esposa, debí haber oído a los presbíteros. Debí haberte oído. Abrázame. Pero cuando Jeff le pide que lo abrace, ella no puede hacerlo. De pronto, algo en Jeff cambia. La apunta y, para horror de sus hijos, le dispara. La mata instantáneamente. Lindsay, de 10 años de edad, está abrazando a su oso de peluche. Jeff la apunta. Ella levantó las manos para poder protegerse del arma y él le disparó a Lindsay. Entonces Yuri abrazó a su hermana y también lo mató. En un instante, 3 vidas son terminadas brutalmente y sin sentido. No puedo imaginar el horror que esos niños sufrieron los últimos segundos de su vida. Yuri y Lindsay eran tan buenos amigos, tan compañeros, se amaban el uno al otro y Lindsay murió en los brazos de su hermano. Es más de lo que puedo pensar sobre eso. Aún tengo pesadillas. Jeff deja el arma en el apartamento y serenamente sale por la puerta principal. Lo arrestan de inmediato. Cuando la policía entra al apartamento, encuentran la indescriptible escena del horror. No existen palabras para explicar cómo se siente la policía cuando hay niños involucrados. Les dije a mis investigadores, desearía que Jeff se hubiera suicidado. A uno de los oficiales le encargan la dura tarea. Debe contarle a Jim que han asesinado a sus hijos. Señor Kostelnik. Un oficial vestido de civil llamó a la puerta. Tomó una copia de su bolsillo y comenzó a leerla. Pero temblaba tanto que la carta casi se le cae de las manos. Yo pensé, no quería oírlo, pero debía oírlo. Me dijo que mis hijos habían sido asesinados. El miedo más grande de un padre debe ser este. Creí que no era cierto, que se debía tratar de un error. Me resultaba increíble. Toda la comunidad se encuentra devastada por la noticia del trágico asesinato. Siempre deseé poder haber estado allí para evitar que dispare. Siempre pienso en lo mismo. Lo veo a Jeff con el arma y quiero tirarme encima para poder quitársela, aún sabiendo que él es más grande que yo y que no hubiera podido evitarlo. ¿Cómo podía ser? Esos niños maravillosos, quienes jugaban con los míos, las risas y felicidad. Simplemente no lo comprendo. Para Jim Kostelnik, un hombre que cuestionaba hacía tiempo la doctrina de los testigos de Jehová, la respuesta de la iglesia sobre el asesinato de su ex esposa y sus hijos es escalofriante. Todo lo que se dijo fue que Kim, Yuri y Lindsay tendrían una recompensa después del Armagedón, que ellos iban a resucitar ese día y que iban a vivir felices por siempre en el reino de Cristo. Jim asiste al funeral de sus hijos en Kingdom Hall, esperando llorar con viejos amigos y familia de la comunidad de los testigos de Jehová. Pero incluso en el día más triste, apartan a Jim. Todos en la habitación lo ignoran. Parecía que yo era invisible porque fui excomulgado. Hicieron eso en la casa de Dios. El 4 de diciembre de 1986, un jurado encuentra culpable a Jeff Anderson por 3 cargos de asesinato en primer grado. Lo sentencian a 3 cadenas perpetuas, pero Jeff Anderson aún no ha terminado con Kim y su familia. Con menos de un año en prisión, envía una carta a Jim Kostelnik. Miré la carta y vi la letra y pensé, esta es la mano que asesinó a mis hijos. ¿Puedo abrirla y leerla? Se la mostré a Marge, mi esposa, y ella me miró asombrada y me dijo,
¿Realmente la leerás? Pensé que debía ser una especie de disculpa. Es lo único que podía ser. Así que la abrí. Desesperado por recibir respuestas, Jim comienza a enviarse correspondencia con Jeff. Jim aún buscaba encontrar bondad en el asesino. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo evitas volverte loco? Creo que lo logramos al involucrarnos, al hacer preguntas. Simplemente sigues adelante, porque si no lo haces, corres el riesgo de caer en un profundo pozo depresivo. Creo que cada familiar de una víctima de asesinato lo maneja de forma diferente. Mi impulso era descubrir la verdad. ¿Qué sucedió y por qué? Y eso me hizo seguir. En abril de 1989, Jim Kostelnik acuerda visitar a Anderson en la prisión. Estaba dispuesto a sentarse con Jeff Anderson e intentar comprender cómo y por qué sucedió esto. Creyó que algo bueno saldría de eso. Puso buena cara, modales tejanos correctos, no el monstruo que uno esperaba encontrar. Intentó explicar por qué lo había hecho. Él dijo que estaba enfurecido, que había sido rechazado y que se descargó con Kim y los niños. Para Jim, los tensos 45 minutos de la reunión terminan con un tono emocional extraño. Al final, él dijo: quiero decir que tengo las mejores víctimas del mundo. Jeff incluso acepta dar entrevistas en televisión y sigue concentrado en la idea de que fue tratado injustamente. She very much seemed apathetic and indifferent. She didn't take me serious even then, a man with a gun. And that was the ultimate rejection. It was the final rejection. I couldn't take any more. I started pulling the trigger, and I couldn't stop. I had to get things out, and that seemed to be the only way. No parecía estar consciente de nada que no fuera él mismo y sus sentimientos. Jeff era incapaz de ponerse en los pies de otra persona. Jeff había pasado suficiente tiempo con los testigos como para creer que él debía poner control sobre su esposa e hijos, incluso que tenía el derecho de hacer algo tan estúpido y malvado. Para mí es difícil imaginar tanta crueldad. Ese egoísmo, esa crueldad, ese egocentrismo que tenía. Era un sociópata. Los amigos y familiares sobrevivientes de Kim, Yuri y Lindsay intentan seguir adelante, pero aunque ya han pasado décadas, la herida aún está abierta. Se trata de cuántos años después y quién ha pagado. ¿Alguien pagó en verdad? ¿Lo creen? ¿Qué cambió? Yo quería perdonar. Creí que el perdón mejoraría las cosas, pero claro que no funcionó. Jamás lo superas. Aún podría estar enojada con los presbíteros por intentar manipular a Kim y Jeff y transformarlos en una buena pareja a pesar de todo lo que estaba sucediendo. Es una carga para llevar, la ira. Yo suelo deshacerme de las cosas, pero esa está demasiado mal.